Valeria llegó a casa cuando ya era de noche. El delantal de flores que usaba en el salón de belleza estaba manchado con esmaltes, crema de manos y un poco de sudor. Tenía los pies hinchados, el estómago vacío y un nudo en la espalda que no la dejaba respirar bien. Pero nada de eso importaba cuando entraba a ese pequeño departamento y veía a sus hijos corriendo hacia ella. ¡Mamá!, gritó Benjamín, el más pequeño, abrazando sus piernas con fuerza. Mateo, un poco mayor, solo levantó la mirada desde la mesa con dibujos a medio terminar. ¿Trajiste pan?, preguntó sin dejar de colorear. Valeria soltó una sonrisa cansada, puso la bolsa sobre la mesa y sacó un bolillo para cada uno. No tenía energía ni tiempo para preparar algo más. Mientras los niños comían, ella calentó agua para lavarles las manos y la cara. No había agua caliente desde hacía días, pero ya se había acostumbrado. Esa noche, después de leerles una historia inventada sobre un gato que viajaba por el mundo, los arropó con una cobija delgada, les dio un beso a cada uno y apagó la luz. Ya sola, se sentó en la orilla de su cama. Abrió el monedero, unas monedas, 2 billetes arrugados y una receta médica que no había podido surtir. Le dolía el pecho. A veces también le costaba respirar, pero no podía darse el lujo de enfermarse. Si faltaba al trabajo, la señora Margarita la reemplazaba sin pensarlo. Miró una foto vieja enmarcada en la pared, ella y los niños, cuando aún vivían en casa de su madre. Unos meses más, pensó. Solo unos meses más hasta juntar para mudarnos a algo mejor. No supo en qué momento su cuerpo dejó de resistir. Se quedó recostada sin fuerzas. El silencio llenó el cuarto. La ciudad seguía rugiendo allá afuera, pero en ese hogar todo se detuvo. En otro rincón de la ciudad, en una zona donde los carros son nuevos, las calles limpias y las casas tienen alarmas, Leonardo Espinosa revisaba unos correos en su oficina privada. Tenía 42 años, trajes hechos a medida y una agenda que no perdonaba. CEO de una empresa de alimentos congelados, su mundo era eficiencia, resultados y cero emociones. Esa noche, su esposa le había dejado una nota. «No me esperes despierto, estoy con mis amigas». Ni se inmutó. Para Leonardo, la vida era un juego de poder. Venía de abajo, pero se había construido a base de disciplina y decisiones frías. No tenía hijos, ni planes de tenerlos. Prefería controlar cifras que lidiar con sentimientos. Al fondo de su casa, un chef particular preparaba su cena mientras él terminaba un reporte. Tenía todo: dinero, reconocimiento y control, pero algo lo inquietaba. Últimamente, había soñado con una niña de ojos grandes que le preguntaba si sabía lo que era sentirse solo. Despertaba con el corazón acelerado. No entendía por qué. Nunca había sido hombre de sueños ni de niños. A la mañana siguiente, el ruido de un camión despertó a Valeria, solo que ella ya no estaba para escucharlo. Fue Mateo, con apenas 8 años, quien se levantó primero. Caminó hasta la habitación de su mamá y la encontró acostada, sin moverse. La llamó, la tocó, pero ella seguía fría. Salió corriendo, sin saber qué hacer. Valeria, de 9 años, fue la siguiente en entrar. Vio el cuerpo de su madre. Sintió como el aire desaparecía de la habitación, pero no gritó, no lloró, solo se quedó mirando, con los puños apretados. «No podemos decirle a nadie», susurró sin mirar a sus hermanos. «Si saben, nos van a separar». Mateo no entendía, Benjamín tampoco, pero confiaban en ella. Y así comenzó el silencio. Mientras Leonardo planeaba otra reunión de negocios con ejecutivos de traje y sonrisa falsa, a pocos kilómetros, 3 niños se enfrentaban al vacío más grande de sus vidas, y aunque aún no lo sabían, sus caminos estaban por cruzarse. Valeria cerró la puerta del cuarto con cuidado, como si el más leve ruido pudiera romper lo poco que quedaba entero dentro de ella. Mateo la miraba desde el pasillo, con los ojos llenos de preguntas. Benjamín, más pequeño, jugaba con una tapa de plástico sin entender del todo lo que estaba pasando. «¿Mamá está dormida?», preguntó él, con su vocecita dulce. Valeria tardó unos segundos en responder. «Sí, pero no debemos molestarla, ¿ok?». El niño asintió, confiado. Ella le revolvió el cabello con una ternura que le dolía en los dedos.
Las horas pasaban lentas. La nevera tenía solo un poco de arroz cocido, medio tomate y una jarra con agua casi vacía. Valeria se obligó a pensar con calma. Tomó el arroz, lo calentó con unas gotas de agua y lo sirvió en 3 platos de plástico. Dejó el suyo vacío. Comió de las sobras que quedaban en la olla, en silencio. El gas ya no funcionaba bien. La luz parpadeaba, y desde hacía días no llegaba el recibo del agua. El mundo se le venía encima, pero Valeria se aferraba a una idea. Si mantenía todo en orden, si lograba que sus hermanos no sospecharan ni lloraran, tal vez podrían quedarse juntos. Esa noche no durmió. Se quedó sentada junto a la puerta del cuarto de su madre. No entró, no se atrevía. Pasaron los días. El olor empezó a salir por la rendija de la puerta. Ella trató de taparla con una toalla mojada. Usaba perfume viejo para disimular, abría las ventanas para que entrara el aire. A veces lloraba en el baño sin hacer ruido, pero cuando salía, su cara era de piedra. Mateo comenzó a notar cosas. ¿Por qué mamá no sale nunca? ¿Por qué no va al trabajo? Valeria lo miró directo a los ojos. Porque está enferma, Son, y no quiere contagiarnos. Fue suficiente para calmarlo por un rato, pero cada día que pasaba era más difícil sostener la mentira. Un mediodía tocó la puerta doña Rosario, la vecina de al lado. Traía un plato con frijoles, arroz y plátanos fritos. «Mi niña, hace días que no veo a tu mamá. ¿Está todo bien?» Valeria respiró hondo. «Sí, señora. Está con fiebre y le duele mucho el cuerpo. No quiere que nadie la vea así». Doña Rosario frunció el ceño, pero no insistió. Dejó el plato en las manos de Valeria y se fue despacio, lanzando una última mirada al interior del departamento. Los hermanos comieron ese día como si fuera fiesta. Benjamín se chupaba los dedos. Valeria no probó bocado. Se quedó mirando el techo, haciendo cálculos en su cabeza. Sabía que no podrían seguir así mucho tiempo. Sabía que el silencio tenía los días contados, pero aún no estaba lista para decir adiós, ni a su madre, ni a la única familia que le quedaba. Esa misma tarde, doña Rosario no pudo quitarse la preocupación del pecho. Vivía sola desde hacía más de una década y conocía bien los sonidos del edificio. Sabía a qué hora Carolina salía a trabajar, cuándo regresaba y hasta cuándo reñía con los niños porque no querían lavarse los dientes. Pero desde hacía varios días, el apartamento de al lado se había vuelto un misterio. Nada de ruido, ninguna voz adulta, solo el correteo suave de los niños y el olor. Un olor raro que se colaba por las rendijas y no desaparecía. Rosario se sentó en su cocina, mirando el café frío sobre la mesa. La preocupación le revolvía el estómago. Tomó el teléfono, lo pensó. No quería causar problemas si estaba equivocada. Carolina era reservada, pero buena madre. Tal vez estaba enferma de verdad. Tal vez no quería que la vieran débil. Pero algo no cuadraba. Al día siguiente, cocinó más de lo necesario. Arroz con lentejas y un poco de carne guisada. Tocó la puerta de los vecinos. Valeria abrió con la cara limpia, pero los ojos oscuros de ojeras. «Hola, niña. Traje comida. Sé que a tu mamá le gusta la carne guisada con papas». Valeria fingió una sonrisa. «Gracias, señora Rosario. Mamá está dormida, pero seguro se lo agradecerá». La anciana intentó asomarse, pero la puerta apenas se abría unos centímetros. Valeria se mantuvo firme, como una pequeña guardiana. «¿Y no necesita medicina?», preguntó Rosario. «Puedo ir a la farmacia». «Ya tenemos. Solo necesita descansar». Valeria bajó la mirada. «Gracias por preocuparse». Rosario dejó el recipiente y se fue, pero en el fondo ya no creía esa historia. Sabía que algo andaba mal. El olor se intensificaba cada vez más, y los niños estaban demasiado solos. Esa noche Rosario no pudo dormir. Se levantó 3 veces a mirar por la mirilla. A las 3 de la madrugada escuchó a Benjamín llorando. La tele estaba apagada, todo en silencio, menos ese llanto bajito. Al amanecer fue al mercado y compró pan, leche y frutas. Golpeó de nuevo la puerta. Esta vez nadie abrió. Esperó unos minutos y tocó otra vez. Nada. Dejó las bolsas en el felpudo. Valeria las recogió después.
Guardó todo con cuidado como si se tratara de un tesoro, pero ya no podía esconder la verdad. Su estómago rugía. Mateo preguntaba cada vez más por mamá. Benjamín dormía con la ropa puesta porque las noches eran frías y no había agua caliente para bañarlo. Rosario habló con otra vecina, luego con el portero. Nadie sabía nada. Todos tenían teorías, pero nadie se atrevía a intervenir. Ella sí, marcó al DIF. No dio su nombre. Solo explicó que 3 menores estaban solos en un apartamento y que algo no andaba bien. Dio la dirección y colgó con el corazón apretado. Se sentó en su sillón de siempre, con las manos temblando. Horas después, 2 asistentes sociales y un par de policías llegaron al edificio. Rosario no se asomó, pero escuchó todo desde su puerta. Tocaron. 1 vez, 2, luego con más fuerza. Valeria sabía que era cuestión de tiempo. Abrió la puerta temblando. Detrás de ella, Mateo sostenía a Benjamín por los hombros. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó una mujer con tono amable. Valeria tragó saliva, miró a sus hermanos. «Está en su cuarto. No se ha movido desde hace días». Las lágrimas le cayeron por fin. Ya no pudo contenerlas. Y en ese instante, el silencio que había sostenido durante días se rompió para siempre. La trabajadora social entró primero, con pasos lentos pero firmes. Llevaba una carpeta en las manos y una expresión que intentaba ser suave, aunque sus ojos ya sabían lo que iban a encontrar. Detrás de ella, un policía se mantuvo en la puerta y otro revisó con respeto los alrededores del pequeño apartamento. Valeria los dejó pasar sin decir palabra. Mateo apretaba su mano con fuerza. Benjamín se había quedado quieto en la sala, con su osito de peluche abrazado al pecho, sin comprender del todo qué pasaba. «¿Puedo ver a tu mamá?», preguntó la mujer. Valeria asintió. Caminó hasta el cuarto como si sus pies pesaran toneladas. Abrió la puerta lentamente. El aire viciado escapó de golpe, y la trabajadora social se llevó una mano a la boca. El policía detrás de ella también se asomó, y su rostro se endureció. «Tenemos que llamar al forense», dijo el agente, con voz baja. «Esto es delicado». Valeria cerró la puerta de inmediato y se quedó ahí de pie, como si intentara bloquear el mundo con su pequeño cuerpo. «¿Qué va a pasar con nosotros?», preguntó, casi en un susurro. La mujer se agachó a su altura. «Mi nombre es Rebeca. Estamos aquí para ayudarlos, ¿sí? Nadie va a lastimarlos, pero ahora tenemos que llevarlos a un lugar seguro». «¿Nos van a separar?», preguntó Mateo con los ojos grandes llenos de miedo. No si podemos evitarlo», respondió Rebeca, aunque sabía que no podía prometerlo. Valeria no lloró más. No gritó. Solo asintió con la cabeza, como si ya hubiera vivido ese momento en su mente una y otra vez. Les pidió unos minutos para empacar algunas cosas. Una muda de ropa para cada uno, un par de fotos, una carta que Carolina había escrito meses atrás, donde hablaba de sus sueños para ellos. Mientras tanto, la policía acordonó la zona. Los vecinos se asomaban discretamente por las ventanas, murmurando entre ellos. Rosario observaba desde la rendija de su puerta, con el corazón partido. No había querido que terminara así, pero algo dentro de ella le decía que había hecho lo correcto. En la patrulla, Valeria iba sentada en el asiento trasero, con Mateo dormido en su hombro y Benjamín abrazando su osito. Miraba por la ventana, viendo cómo los edificios se volvían sombras borrosas. Todo le parecía un sueño lejano, como si su vida real se hubiera quedado encerrada para siempre en aquel pequeño departamento. Rebeca intentó iniciar una conversación, pero Valeria no respondió. Estaba en otro lugar, uno donde las palabras ya no tenían espacio. «Vamos a llevarlos a un centro de cuidado temporal», explicó la mujer, más para sí misma que para los niños. «Allí estarán bien. Tendrán comida, cama, ropa limpia». Pero Valeria solo pensaba en una cosa. Ya no había vuelta atrás. 2 días después, el cuerpo de Carolina fue retirado del edificio. El reporte médico confirmó un paro cardíaco. No había signos de violencia ni negligencia externa. Solo una mujer agotada, que había dado todo por sus hijos hasta que su cuerpo dijo basta. La noticia no llegó a los niños. Nadie se las dio con palabras claras. Solo entendieron que su madre ya no volvería. Y con ella,
también se había ido el último rincón donde alguna vez se sintieron a salvo. La camioneta del DIF se detuvo frente a un edificio grande, pintado de colores que intentaban ser alegres. El cartel decía Casa Hogar Esperanza, pero para Valeria no tenía nada de esperanzador. Sostenía la mano de Mateo con firmeza, mientras Benjamín dormía con la cabeza apoyada en su regazo, agotado por el llanto. Una trabajadora del albergue salió a recibirlos. Era una mujer de rostro amable, cabello recogido y un chaleco con el logo de la institución. «Bienvenidos, chicos». «Soy Letty», dijo en voz baja, como si comprendiera que las palabras fuertes podían hacer más daño que consolar. «Pueden pasar. Vamos a darles algo de comer y un lugar para descansar». Valeria no respondió. Bajó de la camioneta ayudando a sus hermanos. Mateo miraba todo con ojos desconfiados, y Benjamín, aún medio dormido, solo murmuró el nombre de su mamá antes de volver a cerrar los ojos. Al entrar, lo primero que notaron fue el ruido. Niños hablando, corriendo, llorando, riendo. Era un caos ordenado. Había camas alineadas, mochilas colgadas en ganchos y juguetes desgastados por el uso. El lugar no era feo, pero no era hogar. «¿Van a dormir juntos?», preguntó Valeria. Letty dudó un segundo. «Por ahora sí. Les daremos un espacio pequeño donde puedan estar los tres, pero eso puede cambiar más adelante». Valeria lo entendió todo con esas pocas palabras. Más adelante significaba que pronto alguien vendría, preguntaría por los pequeños y se los llevaría. A uno, tal vez a los dos. Y ella quedaría sola. Esa noche los tres se acurrucaron en una cama individual, compartiendo una manta delgada. Mateo tenía miedo de cerrar los ojos. Benjamín, aún confundido, preguntaba a cada rato por su mamá. Valeria les contaba historias inventadas, las mismas que Carolina solía contar antes de dormir. «Mamá está en un lugar bonito, donde no hay dolor», dijo suavemente, «y desde allá arriba nos cuida». No sabía si sus hermanos le creían. Ella misma no sabía si lo creía, pero necesitaba decirlo. Los días pasaban entre horarios fijos, desayuno a las 7, clases a las 9, actividades por la tarde. Valeria intentaba mantenerse ocupada, pero cada vez que veía a un adulto entrar con papeles en la mano, se le apretaba el pecho. Sabía lo que significaba. Una mañana, durante el desayuno, escuchó sin querer una conversación entre dos cuidadoras. La pareja joven vendrá a conocer a Benjamín el viernes. ¿Y los hermanos? Están evaluando si los pueden mantener juntos, pero es complicado. Él es pequeño, más fácil de ubicar. Valeria sintió que se le caía el mundo. Benjamín, su hermanito, su bebé, podría irse sin ella. Apretó los dientes y miró su plato. No podía hacer nada. No tenía autoridad. No tenía voz. Por las noches, escribía en un cuaderno que le regalaron el primer día. No sabía si era un diario o una carta para el futuro. A veces escribía recetas que recordaba de su mamá. Otras veces frases como, «No me voy a olvidar de ustedes. Vamos a volver a estar juntos. Tengo que ser fuerte. Por ellos». No le importaba si nadie más lo leía. Era su forma de prometerse a sí misma que esta historia, aunque dolía, no iba a terminar ahí. Y así, entre miedos, silencios y abrazos nocturnos, Valeria resistía, porque era lo único que sabía hacer. Los domingos en la casa hogar eran distintos. No había clases ni tareas. Era día de visitas, y los pasillos se llenaban de abrazos, risas y promesas. Valeria esperaba con sus hermanos sentada en una banca de metal que daba al jardín. No era muy grande, pero tenía un par de árboles y una fuente que ya no funcionaba. Ese domingo, como cada semana desde que llegaron, doña Rosario apareció con su bolso repleto. Traía pan dulce envuelto en servilletas, juguetes reciclados y una bolsita con caramelos de limón, los favoritos de Benjamín. «Rosario», gritó Mateo al verla corriendo hacia ella. Benjamín la siguió como un torbellino. Valeria fue la última en acercarse, pero cuando la abrazó, lo hizo con toda el alma. «¿Cómo están mis niños hermosos?», preguntó la señora, acariciando sus cabezas. «Los he extrañado tanto esta semana». Se sentaron en el césped compartiendo pan y risas. Rosario sacó un libro con dibujos antiguos y empezó a inventar una historia. Valeria se acomodó a su lado
y apoyó la cabeza en su hombro. Durante ese rato, todo parecía normal, como si fueran una familia, pero Valeria notó algo diferente. Rosario hablaba más lento, su cara estaba más pálida, y las ojeras marcaban profundamente sus ojos. Las manos le temblaban al sostener el libro. «¿Está bien, doña Rosario?», preguntó ella bajito para que los niños no oyeran. La mujer la miró con ternura. «Estoy viejita, mi niña. A veces me canso más rápido, eso es todo». Pero Valeria no quedó convencida. Había algo más. Al final de la tarde, cuando llegó la hora de despedirse, Rosario abrazó a cada uno como si no quisiera soltarlos. «Prométanme que siempre van a estar unidos, pase lo que pase», dijo con voz quebrada. «Lo prometemos», respondieron los tres al mismo tiempo, sin entender del todo el peso de esas palabras. Valeria la vio alejarse por el pasillo, caminando más lento que de costumbre. Su figura se encogía con cada paso. Algo dentro de ella le susurró que esa podría ser la última vez. Y lo fue. 3 días después, Leti, la trabajadora social, entró al salón donde los niños estaban dibujando. Llamó a Valeria con cuidado, la llevó a una sala pequeña y cerró la puerta. «Mi niña, necesito decirte algo», empezó sentándose frente a ella. Valeria no dijo nada, solo la miró con el corazón latiendo rápido. «Doña Rosario falleció anoche. Fue un infarto. Rápido, sin dolor». Valeria bajó la mirada. Sintió cómo el suelo se movía debajo de sus pies. No lloró. Solo apretó los puños sobre las rodillas. «Quiero que sepas que ella los quería muchísimo. Siempre hablaba de ustedes, siempre preguntaba si estaban bien». «Gracias», murmuró Valeria. Cuando volvió con sus hermanos, no dijo nada. Se sentó a su lado y dibujó en silencio. Esa noche, mientras los pequeños dormían, escribió en su cuaderno: «Primero mamá, ahora Rosario. Ya no queda nadie, pero yo sigo aquí y voy a resistir». Encendió una vela de papel que hicieron en clase y la dejó junto a la ventana, como si así pudiera guiar el camino de quien ya no estaba. Esa noche, por primera vez, se sintió verdaderamente sola. El viernes amaneció nublado. El cielo gris parecía presagiar algo. Valeria despertó antes que sus hermanos. Se sentó en la litera de arriba, mirando a Mateo dormir abrazado a su almohada y a Benjamín roncando suavemente en la cama de abajo. No quería moverse. No quería que ese día llegara. Pero llegó. Después del desayuno, Leti se acercó con una sonrisa que intentaba ser cálida. «Valeria, ¿puedes venir un momento conmigo, por favor?». Ella asintió en silencio y siguió a la trabajadora social hasta una sala con ventanas grandes y una alfombra colorida. Sentados en un sofá había una pareja joven. Ella, de cabello rizado y vestido sencillo. Él, de camisa blanca y manos nerviosas. «Son Lucía y Rodrigo», dijo Leti. «Vinieron a conocer a Benjamín. Han estado en proceso de adopción hace tiempo y están muy emocionados de conocerlo». Valeria se quedó de pie. Tragó saliva. «¿Hoy se lo llevan?». Leti bajó un poco la voz. «Sí, todo va bien. Sabemos que es difícil, pero él estará bien. Ellos tienen todo preparado para recibirlo. Y lo más importante, lo quieren mucho». Valeria no respondió. Sintió que una parte de ella se aflojaba por dentro, como una cuerda que se rompe. Agradeció que no estuviera llorando. Todavía. Benjamín estaba jugando con bloques cuando lo llamaron. Al ver a Lucía, corrió hacia ella sin miedo. La mujer lo abrazó con ternura. Rodrigo se agachó y le regaló un carrito pequeño, de esos que hacen ruido al rodar. El niño se rió. Valeria observaba todo desde la puerta con los brazos cruzados. Mateo estaba a su lado, mudo. Después de unos minutos, Leti se acercó a Valeria. «¿Quieres despedirte en privado?». Ella asintió. Tomó a Benjamín de la mano y lo llevó al jardín. Se sentaron juntos en la banquita de siempre. «Vas a una nueva casa, ¿sabes?», le dijo tratando de mantener la voz firme. «Vas a tener una cama solo para ti, y juguetes, y comida rica todos los días». Benjamín la miró con ojos grandes. «¿Tú también vas?». Valeria sintió un nudo en el estómago. «No, mi amor, pero te voy a encontrar, te lo prometo». El niño se abrazó a ella con fuerza. Valeria lo sostuvo como si fuera la última vez, porque en el fondo, tal vez lo era.
Mateo llegó corriendo con un dibujo arrugado en la mano. Era un corazón con los 3 hermanos dibujados adentro. «Toma», le dijo a Benjamín, «para que no te olvides de nosotros». El pequeño lo tomó como si fuera oro. Lucía llamó desde la entrada. Ya era hora. Valeria se agachó y le dio un beso en la frente. «Te amo, Benja. No lo olvides nunca». «Yo también te amo», respondió él con voz temblorosa. Y luego se fue. Caminó hacia su nueva familia con pasos cortos, mirando hacia atrás una y otra vez. Valeria no lloró frente a todos, solo se quedó ahí, de pie, con los ojos fijos en la puerta que acababa de cerrarse. Cuando regresó al dormitorio esa noche, se metió bajo las cobijas y soltó el llanto que llevaba guardado. Mateo, en la litera de abajo, murmuró: «Voy a cuidar de él, como tú lo harías». Valeria no respondió, solo abrazó su almohada con fuerza. Una parte de ella se había ido, pero aún le quedaba otra, y sabía que tendría que luchar aún más fuerte por no perderla también. El tiempo en la casa hogar transcurría en una mezcla extraña de rutinas y despedidas. Cada semana algún niño se iba, y cada vez que una mochila se cerraba, Valeria sentía una punzada en el pecho, pero nada la preparó para lo que vendría un lunes por la mañana. Leti entró al comedor con una hoja en la mano. Sonrió al ver a Valeria y a Mateo sentados juntos, compartiendo un pan con leche. «Valeria, ¿puedes venir un momento?» Ella se levantó de inmediato, ya conocía esa voz, esa forma suave de decir algo duro. «¿Es sobre Mateo?», preguntó en cuanto estuvieron a solas. Leti asintió. «Una familia muy buena quiere conocerlo. Vienen mañana. Es una pareja estable, con un hijo de la misma edad. Creemos que puede ser una buena oportunidad». Valeria se quedó en silencio, sintiendo cómo el mundo volvía a sacudirse bajo sus pies. «¿No pueden adoptarnos a los dos?» «Lo intentamos, Valeria, pero por ahora solo quieren a un niño. No tienen los recursos para 2. Ella bajó la cabeza. Ya no tenía fuerzas para discutir. Solo asintió con los ojos húmedos. Al día siguiente, Mateo se vistió con la mejor ropa que tenía. Una camiseta limpia, jeans planchados y los zapatos que Rosario le había regalado meses atrás. Estaba nervioso. «¿Y si no les caigo bien?», preguntó mientras Valeria lo ayudaba con el cabello. «Les vas a encantar», respondió ella, obligándose a sonreír. «Eres bueno, divertido, valiente». Mateo la miró serio. «¿Y si no me acuerdo de ti?». «Eso no va a pasar», dijo Valeria con la voz quebrada, «porque yo nunca voy a dejar que me olvides». La familia llegó en la tarde. Era una pareja tranquila, de sonrisa honesta. El niño que los acompañaba tenía el mismo brillo curioso en los ojos que Mateo. Se entendieron de inmediato. Valeria observaba desde lejos. Sentía orgullo y dolor al mismo tiempo. Mateo estaba creciendo, avanzando, alejándose. Después de pasar un rato juntos, llegó el momento que tanto temía. Leti se acercó a Valeria con suavidad. «Puedes despedirte ahora si quieres». Valeria fue hacia Mateo, lo abrazó tan fuerte que le dolieron los brazos. «Te amo, hermanito. Eres parte de mi corazón. Nunca olvides eso». «Tú también eres parte del mío», susurró él sollozando. «Cuídate mucho y prométeme que me vas a buscar algún día». «Te lo prometo». Le entregó una pequeña libreta con dibujos y frases que ella había escrito, recuerdos, chistes, canciones que cantaban juntos. «Esto es para ti. Llévalo contigo». Mateo la abrazó una vez más, y luego se fue, volteando cada pocos pasos para mirarla. Como había hecho Benjamín, Valeria se quedó sola en el pasillo. Ya no había manos pequeñas que tomar, ni risas a su lado. Regresó a su dormitorio en silencio. Se acostó en la cama vacía. Esa noche escribió en su cuaderno: «Hoy me quedé sola, pero no vacía, porque tengo memoria, porque tengo un propósito, y un día vamos a estar juntos de nuevo». Y mientras el albergue dormía, Valeria lloró en silencio, con la dignidad de quien ha perdido mucho, pero se niega a rendirse. El cambio de albergue no fue fácil. Valeria ya no era una niña como las demás. Había crecido en pocos meses más que otros en años. Al llegar al nuevo centro, se encontró rodeada de desconocidos, con nuevas reglas, nuevas camas, nuevos horarios. Pero lo que más dolía era lo que no tenía: la risa de Benjamín, las ocurrencias de Mateo,
las noches compartidas en silencio. Ahora el silencio era solo suyo. Aún así no se permitió derrumbarse. Se aferró a la rutina como a una tabla de salvación. Se levantaba temprano, ayudaba a las cuidadoras con los más pequeños, leía cuanto libro caía en sus manos y se volvió la mejor alumna del colegio donde la habían inscrito. Valeria es una niña especial, decían los profesores, silenciosa pero brillante. Ella no lo hacía por reconocimiento, lo hacía por ellos. Cada buena nota, cada tarea entregada, era un paso hacia ese futuro que se había prometido, un futuro donde podría encontrarlos, abrazarlos y ofrecerles algo más que promesas vacías. A los 15 años, recibió una beca para estudiar en una preparatoria técnica. Podía elegir entre enfermería, contabilidad, electricidad, pero eligió cocina. ¿Por qué cocina?, le preguntó la directora. Porque cuando cocino, me acuerdo de mi mamá. Me acuerdo de mis hermanos, es como si aún estuvieran conmigo. Y así fue como empezó a estudiar gastronomía, con delantal prestado, manos temblorosas y un corazón lleno de recuerdos. Trabajaba medio tiempo en una panadería pequeña. Lavaba bandejas, barría el piso, servía café a los clientes. A veces, el dueño le dejaba ayudar con las masas. Y aunque volvía a casa agotada, se sentía viva. Con el poco dinero que ganaba, compraba ingredientes baratos y experimentaba en la cocina del albergue. Hacía pan dulce como el que Rosario traía los domingos, arroz con leche como el de su mamá, galletas en forma de corazón para regalar a los más pequeños del hogar. Valeria cocina como los ángeles, decían los niños relamiéndose los dedos, y ella sonreía, porque mientras los veía disfrutar, imaginaba a Benjamín chupándose los dedos, a Mateo pidiéndole otro más. Un día, su profesor de técnicas culinarias la llamó al final de la clase. «Valeria, tienes talento. No solo cocinas bien, cocinas con el alma. ¿Has pensado en presentarte a algún concurso?» Ella se rió tímidamente. «¿Un concurso? ¿Yo?» «Sí. Hay convocatorias abiertas para un programa de televisión. No pierdes nada. Puedes contar tu historia, mostrar quién eres». Valeria se fue a casa con esa idea dando vueltas en la cabeza. Miró su cuaderno de recetas, sus notas manchadas de harina, y pensó, ¿y si sí puedo? Esa noche escribió una nueva promesa. Voy a llegar lejos, no solo por mí, por mamá, por Mateo, por Benjamín, para que algún día, donde sea que estén, sepan que nunca los olvidé. Encendió la vieja laptop del albergue, pidió permiso para usarla unos minutos y empezó a grabar su video. Frente a la cámara, con voz firme y sencilla, contó cómo la cocina había sido su refugio y su esperanza. Era solo el comienzo. Pero ella ya podía sentirlo. Algo estaba por cambiar. El video que Valeria grabó para el concurso no tenía edición profesional ni una cocina elegante de fondo. Era ella, en un rincón sencillo del albergue, con una bata blanca prestada y los ojos llenos de honestidad. Habló de cómo la comida tenía el poder de unir, de sanar, de recordar. Habló de su madre, de sus hermanos, y de cómo cada receta que preparaba era un pedacito de su historia. Un mes después, recibió un correo que leyó con las manos temblando. «Felicidades, has sido seleccionada para participar en Cocina con el Corazón. Prepárate para vivir la experiencia que puede cambiar tu vida». Se quedó en silencio frente a la pantalla. Luego, de a poco, una sonrisa se fue dibujando en su rostro. No era solo emoción, era esperanza. Era una puerta que por fin se abría. El programa se grababa en la Ciudad de México. Era la primera vez que Valeria viajaba sola en autobús con una pequeña maleta que apenas cerraba. En el albergue le habían prestado un abrigo, unos zapatos nuevos y hasta le hicieron un pequeño paquete con galletas para el camino. «Haz que todos prueben esas manos mágicas», le dijo una de las cuidadoras dándole un abrazo. Al llegar al set del programa se sintió abrumada. Luces, cámaras, gente corriendo de un lado a otro. Pero cuando le entregaron su delantal con su nombre bordado, lo sostuvo entre las manos como si fuera un trofeo. «Eres Valeria Ríos, ¿verdad?», le preguntó uno de los asistentes. «Sí», respondió, algo nerviosa. «Bienvenida. Eres la más joven del grupo. Pero no te preocupes,
Aquí importa más el corazón que la edad. El primer reto fue preparar un platillo libre que hablara de su historia. Valeria respiró hondo y recordó el arroz con leche que su mamá hacía cuando no había casi nada en casa. Lo preparó con cuidado, usando especias suaves y un toque de ralladura de naranja, como lo hacía Carolina. Cuando presentó el plato frente a los jueces, uno de ellos preguntó: «¿Qué representa este postre para ti?». Ella tragó saliva. «Mi mamá nos lo hacía cuando no teníamos otra cosa. No era mucho, pero lo servía con una sonrisa y eso lo hacía suficiente. Este plato es ella». Los jueces probaron en silencio. Uno de ellos cerró los ojos, conmovido. «Esto sabe a hogar», dijo. Semana tras semana, Valeria fue avanzando. Cada platillo tenía un recuerdo: unas croquetas de papa como las que hacía doña Rosario, un pan relleno que aprendió en la panadería donde trabajaba, unas galletas en forma de estrella que preparaba para los niños más pequeños del albergue. El público empezó a notar su sensibilidad. No contaba su historia completa, pero dejaba pistas. Sus palabras eran sinceras. Sus ojos decían más que sus recetas. En redes sociales la llamaban la chica de los recuerdos. Ella no se sentía famosa, se sentía escuchada. Por primera vez, su voz estaba llegando a otros. Por las noches, en el pequeño cuarto del hotel donde la producción la alojaba, escribía en su cuaderno: «Hoy cociné para mamá, mañana será para Mateo, después para Benjamín. Un día ellos sabrán que nunca dejé de pensar en ellos». La competencia continuaba, pero algo en su interior ya había cambiado. Valeria ya no cocinaba solo por amor. Cocinaba para encontrar, para sanar, para volver a unir lo que la vida había separado. Valeria no sabía si estaba más nerviosa por las cámaras o por la idea de que alguien en algún lugar pudiera reconocerla. Cada vez que el conductor del programa decía su nombre, sentía una mezcla de orgullo y miedo. ¿Y si Mateo o Benjamín estaban viendo? ¿Y si ya no se acordaban de ella? Pero no podía detenerse. Había llegado hasta allí con nada más que su fuerza de voluntad y las recetas de su memoria. Tenía que seguir. Una mañana, durante una entrevista previa a un nuevo reto, uno de los productores le preguntó: «Valeria, tu cocina tiene un toque muy personal. ¿De dónde viene esa inspiración?». Ella sonrió con suavidad y bajó la mirada. «Viene de muchas partes, pero sobre todo de lo que perdí. Cocinar es mi forma de no olvidar». No dijo más. No mencionó nombres, pero las palabras flotaron en el aire como migas que el público empezaría a seguir. Esa semana, el reto consistía en preparar un platillo que representara un reencuentro. Los demás participantes hablaron de abuelos, viajes, sabores de infancia. Valeria se quedó en blanco por unos segundos. Luego cerró los ojos y recordó algo muy simple: las tostadas que hacía con sus hermanos usando pan duro y mantequilla derretida. No era gran cosa, pero para ellos era un banquete. Preparó su versión elevada de esas tostadas, crujientes con mantequilla especiada, un toque de miel y canela. Las presentó con una pequeña nota escrita a mano: «Para cuando volvamos a estar juntos». Uno de los jueces, al leer la frase, la miró con curiosidad. «¿Esperas reencontrarte con alguien?». Valeria asintió sin entrar en detalles. «Sí, y estoy cocinando el camino de regreso». Días después, el equipo del programa pidió a los participantes que grabaran un video especial para las redes sociales. Tenía que durar solo 1 minuto y debía responder a una simple pregunta: ¿por qué cocinas? Valeria se encerró en su camerino con el corazón en la garganta. Pensó mucho antes de hablar. Luego encendió la cámara y con voz temblorosa pero clara dijo: «Cocino porque es mi forma de resistir. Porque cuando mi mamá ya no estuvo, cuando me separaron de mis hermanos, cuando me quedé sola, lo único que me mantuvo en pie fue recordar. Cocinar es mi manera de decirles que no los he olvidado, que todavía los amo y que, si me están viendo, aquí estoy. Siempre los estuve esperando». Envió el video sin pensarlo más, temblando por dentro. Sabía que había cruzado una línea, que ya no había vuelta atrás. Pero también sabía que, si sus hermanos estaban en algún lugar, ahora tendrían una pista. La respuesta del público fue inmediata. El video se viralizó. Comentarios de todo el país comenzaron a llegar. Algunos hablaban de su historia,
Otros simplemente decían que su cocina les había hecho llorar. Pero lo que más emocionó a Valeria fue un mensaje anónimo que llegó al buzón del programa. Vi a la chica en la televisión. Creo que sé quién es. Mi hijo tenía una hermana que cocinaba así. Él la dibujó ayer sin que yo se lo pidiera. Valeria no supo si era real, si era su Mateo o solo una ilusión. Pero esa noche, al cerrar los ojos, se permitió algo que no se había permitido en mucho tiempo: imaginar. Imaginó sus caras, sus voces, y por primera vez en años, sintió esperanza verdadera. Valeria avanzaba en la competencia, pero con cada nuevo reto sentía que el verdadero desafío estaba ocurriendo fuera de la cocina. Cada vez que preparaba un platillo pensaba: ¿y si Mateo lo ve? ¿Y si Benjamín lo recuerda? El peso del pasado no la frenaba. Al contrario, la empujaba hacia adelante con más fuerza. Los jueces ya no solo hablaban de técnica. Comenzaban a notar lo que todos en casa veían. Había algo más en sus platos, algo que no se podía enseñar. «Tienes una sensibilidad única», le dijo un chef en la última ronda de eliminación. «Cada sabor tuyo cuenta algo. Como si cocinaras desde una herida, pero con ternura». Valeria solo sonrió. No sabía qué decir. Cocinar había sido su refugio, pero ahora se había convertido en su lenguaje. Y cada plato era una carta abierta a sus hermanos. En la recta final del programa, los productores decidieron hacer una dinámica especial. Los finalistas cocinarían para un grupo de personas comunes, con historias distintas, pero todas marcadas por momentos difíciles. Era una forma de conectar desde lo humano, no solo desde lo culinario. A Valeria le asignaron a una mujer llamada Clara, madre soltera que había perdido a su hijo menor por una enfermedad. Cuando conversaron, Clara le habló de cómo todo había cambiado desde entonces, de la ausencia en la mesa, del silencio que dejaba una silla vacía. Valeria no respondió de inmediato. Solo tomó sus manos y dijo: «Entiendo lo que es cocinar para quien ya no está, pero yo siempre he sentido que, mientras cocine, ellos siguen aquí». Preparó para Clara un plato sencillo: sopa de verduras con pan tostado con ajo, como el que su madre hacía cuando alguien estaba enfermo. Al probarlo, Clara rompió en llanto. «Sabe a consuelo», dijo entre sollozos. «Sabe a hogar». Ese momento fue transmitido en todo el país. Y aunque Valeria no lo sabía, esa escena cruzó más pantallas de las que podía imaginar. Mientras tanto, en una casa modesta en Guanajuato, una mujer encendía la televisión mientras su hijo terminaba de hacer la tarea. El niño, de 10 años, levantó la vista justo cuando Valeria apareció en pantalla. «¡Mamá!», gritó de repente. «¡Ella! ¡Es ella! ¡La de mi dibujo!». La mujer, confundida, tomó el cuaderno de su hijo. En una hoja, el niño había dibujado 3 personas: él, un niño más pequeño, y una niña más grande con un delantal y una cuchara en la mano. Encima, con letra desordenada, había escrito: «Nos va a encontrar». La madre no entendía cómo ese dibujo había surgido sin que nadie se lo mencionara. «¿Quién te habló de esa niña, hijo?». «Nadie. Solo la soñé», dijo él, encogiéndose de hombros. «Pero se parece. Es ella». Mientras tanto, Valeria seguía avanzando. Cada vez que se acercaba una nueva etapa, pensaba que tal vez ya no le quedaba más por dar, pero entonces algo dentro de ella, quizás la promesa a su madre, o la memoria de los abrazos de Rosario, o la voz de Mateo riendo, la impulsaba a seguir. No sabía cómo terminaría todo, no sabía si ganaría, pero ya había ganado algo que no tenía precio: la atención de un país, la posibilidad de ser encontrada, y la certeza de que cocinar no era solo un acto, era un puente. Uno que empezaba a dar señales de vida al otro lado. La gran final llegó con el corazón de Valeria latiendo como nunca antes. Esa mañana, al abrir los ojos, supo que nada volvería a ser igual. El estudio estaba lleno de luces, cámaras y un público más grande que en cualquier otra etapa del programa. Los finalistas se vestían con sus mejores delantales. Sus nombres brillaban bordados sobre el pecho, pero en el caso de Valeria, lo que brillaba de verdad eran los recuerdos que la habían traído hasta ahí. El conductor anunció el reto.
preparar un platillo que representara el motivo por el cual habían llegado hasta ese momento, algo que contara su historia, que hablara por ellos. Valeria respiró hondo. Se quedó en silencio unos segundos. Cerró los ojos y por un instante sintió a su madre a su lado, acomodándole el cabello detrás de la oreja. Luego pensó en Rosario, en las veces que le regaló pan dulce envuelto en servilletas. Pensó en Mateo y Benjamín, en las tostadas que compartían cuando no había más que pan viejo, y lo tuvo claro. Prepararía un menú sencillo, una sopa espesa con especias suaves, pan tostado con mantequilla de hierbas y de postre, arroz con leche decorado con canela en forma de corazón. No era gourmet ni exótico, pero era suyo. Mientras cocinaba las manos le temblaban un poco, pero no por miedo. Era emoción pura. A cada paso iba agregando ingredientes y memorias, una pizca de amor, un puñado de ausencia, un puño entero de esperanza. Al momento de presentar su plato frente al jurado, el estudio quedó en silencio. Ella colocó cada elemento con cuidado y levantó la vista. Los jueces la miraban atentos. «Valeria», dijo uno de ellos, «llevas semanas emocionándonos con tu cocina, pero hoy queremos saber algo más. ¿Qué te trajo hasta aquí? ¿Qué te impulsó a seguir cuando todo parecía tan difícil?» Ella tragó saliva. Miró al público. Las luces le cegaban, pero algo le decía que era hora. «Yo no vine aquí para ganar un concurso», empezó con voz firme. «Vine porque perdí a mi mamá cuando era niña. Me quedé sola con mis hermanos y, poco después, nos separaron. Desde entonces, he vivido con una sola meta: reencontrarlos». El público contuvo la respiración. Cocinar fue lo único que me mantuvo en pie. Cada receta que aprendía era una forma de recordar, de decirles, sin palabras, que los sigo amando, que nunca los he olvidado. Se acercó al postre. «Este arroz con leche es el mismo que hacía mi mamá cuando no teníamos casi nada. Lo preparé miles de veces en mi mente, hasta lograr que supiera igual. Hoy lo sirvo con el corazón abierto. Porque si están viendo esto, Mateo, Benjamín, aquí estoy». Se hizo un silencio profundo. Luego, una ola de aplausos envolvió el estudio. Los jueces estaban visiblemente conmovidos. Uno de ellos se levantó y dijo: «Esto no solo es comida, esto es amor convertido en plato». Entre el público, dos adolescentes se miraron. Uno de ellos tenía una libreta apretada contra el pecho, con dibujos infantiles en la portada. El otro, con los ojos llenos de lágrimas, murmuró: «Es ella, no puede ser otra». Y entonces se pusieron de pie. El momento estaba por llegar. Valeria aún no lo sabía, pero su historia ya había cruzado el corazón de todos, y el destino estaba por servirle la respuesta que tanto había esperado. El restaurante Tres Sabores se volvió más que un negocio. Era un refugio de historias. Desde el primer día, no hubo cliente que no sintiera algo distinto al cruzar la puerta. No eran solo los platos caseros, ni la calidez del lugar decorado con fotos de infancia y recetas escritas a mano. Era algo que iba más allá, el alma de una familia que se negó a olvidarse. En una de las paredes colgaba una fotografía especial: Valeria, Benjamín y Mateo, abrazados frente al estudio del programa donde se reencontraron. Debajo, una placa sencilla decía: «El amor nos cocinó de nuevo». Valeria dividía su tiempo entre la cocina y las visitas a sus hermanos. Con Benjamín preparaba galletas de limón cada domingo. Con Mateo exploraba nuevas recetas, compartiendo risas y recuerdos en cada paso. Las familias adoptivas de ambos se habían acercado tanto a Valeria que ya formaban un círculo unido, abierto, donde todos sabían que lo importante no era la sangre, sino los lazos que se eligen y se construyen. Los sábados por la noche, Valeria cerraba el restaurante una hora antes. En esos momentos se sentaba sola frente a la cocina apagada, escribiendo en el cuaderno que la había acompañado toda su vida. Escribía recetas nuevas, pensamientos sueltos, pequeñas cartas dirigidas a su mamá. «Mamá, hoy serví arroz con leche a una señora que se parecía mucho a ti. Me miró con los ojos brillantes y dijo que sabía ahogar. Y no sé por qué, pero me dieron ganas de abrazarla. A veces las lágrimas le nublaban la vista, pero ya no dolían igual. Ahora eran suaves,
como las lágrimas que caen al cortar cebolla, inevitables, pero parte del proceso. Un día, mientras cerraba la caja registradora, un niño pequeño se acercó al mostrador, sostenía de la mano a su abuela y llevaba en la otra un dibujo de colores con 3 personas, una chica mayor, un niño con lentes y otro con una sonrisa enorme. Le extendió el dibujo con timidez. «¿Usted es Valeria?», preguntó. Ella asintió, sorprendida. «Mi abuelita me contó tu historia. Yo también quiero cocinar para mi hermanita cuando crezca». Valeria se agachó, le acarició la cabeza y le dijo con ternura: «Entonces nunca dejes de hacerlo. Cocinar es una forma de decir te quiero, incluso cuando no hay palabras». Las noches en 3 sabores eran tranquilas y en cada rincón se respiraba la certeza de que el tiempo puede doler pero también sanar. Valeria sabía que no podía recuperar los años perdidos, pero también sabía que había ganado algo aún más fuerte: el derecho de mirar hacia atrás con amor y hacia adelante con esperanza, porque cuando la vida le quitó todo, ella cocinó un puente, y del otro lado su familia la estaba esperando. Si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotros al contarla, déjanos saber en los comentarios qué parte te emocionó más. Tu apoyo con un me gusta y compartiendo este video puede ayudar a que más personas conozcan relatos que nos recuerdan lo valioso de la familia, el amor y la esperanza. Cada clic tuyo es una forma de mantener vivas estas historias que inspiran y transforman. Y si disfrutaste este contenido y quieres seguir descubriendo más historias reales, conmovedoras y llenas de lecciones de vida, te invitamos a suscribirte al canal. Así no te perderás ninguna de las próximas emociones que tenemos preparadas. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este video? Nos encantará saber hasta dónde llega esta historia.